tal? Muy buenas noches. Les saluda Célida Magaña. Para mí es un placer acompañarle esta noche y presentarle las noticias más destacadas que se han generado precisamente en este martes y con lo que ha ocurrido a nivel nacional y a nivel internacional. Un saludo también para quienes se están conectando a través de nuestras plataformas digitales. Estamos transmitiendo en tiempo real en Facebook Live, así que la invitación para que se quede con nosotros. Comenzamos. La Iglesia Católica anuncia una serie de restricciones debido al incremento de contagios de COVID-19, una situación que también le ha costado la vida a varios sacerdotes en los últimos días. Los diputados aprobaron la prórroga de las disposiciones especiales de suspensión de concentraciones de eventos públicos y privados para evitar los contagios de coronavirus, y solo podrán celebrarse bajo los parámetros del Ministerio de Salud. Autoridades del Banco Central de Reserva revelan cifras sobre crecimiento económico, recuperación de la actividad productiva y recepción de remesas en El Salvador. La encargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador visitó la zona occidental del país, donde conoció el desarrollo de iniciativas en materia de seguridad alimentaria financiadas por el gobierno norteamericano. En Estados Unidos, más de 700,000 personas han muerto a causa del COVID-19. Hispanos, afroestadounidenses e indígenas son los más golpeados según las autoridades. Iniciamos con el detalle de la información, y es que debido al incremento de los casos de sacerdotes fallecidos en los últimos días por COVID-19, la Iglesia Católica ha dado a conocer nuevas disposiciones para la feligresía. Los detalles se los presentamos en el siguiente informe. Un sacerdote por día ha fallecido en el país desde el 8 de octubre debido a la pandemia por COVID-19. Cifras que preocupan a la Iglesia Católica, por lo que han decidido suspender las reuniones presenciales de comunidades y grupos apostólicos, asambleas, retiros y convivencias hasta el 12 de noviembre. Pero ciertamente toda vida es sagrada y nos conmueve, y hacemos todo lo posible por salvarla. Entonces, recientemente con esta alza pues también hemos vivido ese hecho lamentable de 4 sacerdotes que han fallecido, prácticamente uno cada día. El arzobispado de San Salvador, a través de un comunicado de prensa, dio a conocer que las únicas actividades que serán permitidas de forma presencial serán las eucaristías diarias y dominicales, bautismos, confirmaciones, confesiones y matrimonios, pero siempre cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y haciendo uso únicamente del 50% de la capacidad de los templos. Que debemos de cuidar más las medidas, ¿verdad? Estas medidas, no hay otras, son esas. Utilizar la mascarilla, guardar el distanciamiento, lavarse las manos con alcohol gel o con agua y jabón con frecuencia. Todas las iglesias tenemos una señalística que indica eso, ya sea el cómo sentarse o a la hora de acercarnos a recibir la comunión, la distancia de 2 metros. Entonces eso sí siempre se ha mantenido desde agosto del año pasado, que fue la reapertura. En la parroquia del Divino Niño de San Salvador, como parte de los protocolos, han colocado dispensadores de agua bendita, códigos QR para que los fieles puedan tener acceso a las lecturas de cada misa, y transmiten sus actividades a través de redes sociales y medios de comunicación católicos. A lo mejor de una familia de 5 venían 2, pero si hoy en la casa se va a ver la misa, la van a ver a lo mejor los 5, entonces hay un efecto también multiplicador, o facilita, ¿verdad?, muchas cosas para poder participar de la misa. No solo está lo adverso, sino también lo positivo. Durante el mes de octubre diariamente se han reportado más de 300 casos positivos a coronavirus, por lo que se recomienda a la población vacunarse contra este virus y aplicar de forma correcta las medidas de bioseguridad. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y a través de dispensa de trámite y con 63 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó que las disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos y privados debido a la pandemia por COVID-19 se prorroguen hasta el 16 de febrero del 2022. Esto para reducir el número de contagios que actualmente sobrepasa los 300 por día. Estas medidas están contempladas en el decreto 90, que fue reformado para que el Ministerio de Salud decidiera qué actividades permitiría.
Actualmente los eventos deportivos están autorizados, por lo que el partido entre la selección salvadoreña y mexicana se desarrollará con normalidad. Y la encargada de negocios de los Estados Unidos en el país, Jean Mains, anunció que continuarán los esfuerzos para la donación de vacunas contra la COVID-19. A la fecha, el país norteamericano ya superó los 3 millones de dosis recibidas por El Salvador a través de diferentes donativos realizados por el gobierno norteamericano. Y conozcamos ahora más del dispositivo que se desarrollará en el partido entre El Salvador y México en el estadio Cuscatlán, donde la afición tendrá que presentar su cartilla de vacunación y además seguir estrictas normas de bioseguridad. Aparte de eso, habrá que someterse a tamizajes, todo esto para evitar contagios de COVID-19 en el evento masivo. Autoridades de Protección Civil dieron detalles sobre diferentes medidas de bioseguridad que serán dispuestas para el público que visite el Estadio Cuscatlán para ver el partido de El Salvador contra México, a disputarse el 13 de octubre. Entre las medidas se encuentran tamizajes, facilitación de material de bioseguridad como alcohol gel y mascarillas, así como controles más estrictos para la verificación de la cartilla de vacunación. Vamos a tener más de 300 elementos del Ministerio de Salud verificando las cartillas de vacunación, verificando las medidas de bioseguridad, que las personas entren con su mascarilla y que también se cumpla con mantener la mascarilla adentro del estadio. Si una persona es sorprendido, infraganti quiere decir en el momento mismo de portar un documento y se comprueba que ese documento es falso, va a ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, pero previamente va a ser capturado y puesto a disposición en las Bartolinas de la institución policial. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, detalló que se establecerán circuitos de seguridad para el ingreso de la afición, además de establecer controles vehiculares en un perímetro de 1000 metros a la redonda del Coloso de Montserrat para garantizar la gestión del tráfico. También un perímetro de un aproximado de 1000 metros a la redonda del estadio, ustedes van a encontrar diferentes dispositivos de seguridad vial. Es decir, desde las 2 de la tarde hasta que finalice el partido, la seguridad vial del país, conjuntamente con el Viceministerio de Transporte, vamos a estar desarrollando bastante actividad en seguridad vial y controles vehiculares. Por su parte, la Alcaldía Municipal de San Salvador dispondrá 450 elementos, principalmente cumpliendo la función de controles de limpieza, pero también apoyará en funciones como gestión de tráfico y salud. Romel Hernández, Noticiero Hechos. Y más información, queremos contarle que el próximo 29 de octubre finalizará el año escolar, según lo detalló la ministra de Educación, quien además sostuvo que cada vez son menos los centros educativos que permanecen cerrados debido a los casos de COVID-19 detectados, por lo que pidió tanto a los alumnos como a los docentes continuar cumpliendo con las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus. El protocolo La Alegría Regresar a la Escuela dice que en el caso de detectarse un caso positivo debe cerrarse la escuela por 14 días, se deben desinfectar los recintos. Entonces nuestras escuelas están que se abren, se cierran continuamente. En este momento tenemos alrededor de 25 escuelas cerradas. Hace 2 semanas teníamos alrededor de 125. Y así vamos en ese proceso de abre y cierre, tratando de respetar el protocolo. Y una de las faltas más frecuentes de las medidas de bioseguridad en las unidades del transporte público es la saturación de pasajeros en los buses y microbuses, que expone a los salvadoreños a un riesgo más alto de contagio, por lo que el ministro de Obras Públicas aseguró que continuarán sancionando a quienes no respeten las disposiciones establecidas. Hemos estado en reuniones con los empresarios del sector transporte para poder incrementar la cantidad y la frecuencia de los viajes que se están realizando para poder garantizar que la mayoría de las personas vayan sentadas. Además, hasta este día, en cerca de 10 días de diferentes controles que hemos intensificado, se han colocado cerca de 236 infracciones de tránsito y la mayoría han sido principalmente por tener una mayor cantidad de pasajeros adentro de las unidades de las que es permitido. La ley nos permite hasta un 15% de personas
separadas con respecto a la capacidad que tiene una unidad de transporte. Y la encargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador supervisó 2 programas que beneficiarán a habitantes del municipio de Izalco, en Sonsonate. Uno de ellos es el apoyo económico a familias vulnerables y la reconstrucción de un sitio histórico. Estados Unidos continúa con programas y lazos de cooperación con El Salvador, y es que en el municipio de Izalco, en Sonsonate, la encargada de negocios de los Estados Unidos, Jean Mays, supervisó 2 programas importantes para el municipio. Uno de ellos es el estipendio de $100 durante 3 meses para las familias vulnerables que fueron afectadas por los efectos climáticos y la pandemia de la COVID-19. Para dicho programa, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Programa Mundial de Alimentos disponen con más de $7 millones para brindar ayuda alimentaria a más de 60,000 personas. Estamos haciendo eso con el Grupo Mundial para los Alimentos, el World Food Program, que ganó el premio Nobel el año pasado por todo su trabajo alrededor del mundo de ayudar, de reducir la pobreza y tener acceso a los alimentos, y estamos haciendo eso aquí en El Salvador. Este programa tiene un impacto de 14 municipios y estamos aquí en Izalco hoy para mostrar el impacto y escuchar a las personas para decir por qué eso es importante. Y creo que estamos aquí mostrando, esas personas pueden recibir su dinero de un cajero y afuera, o pueden hacerlo adentro de un banco. Las personas beneficiadas con este proyecto aseguran que no solo disponen de ayuda económica, sino también la enseñanza en el manejo saludable de los alimentos y su elaboración. Tengo 3 hijos y somos agricultores y gracias a Dios los cayó bien esta ayudita. Fíjense. Hemos comprado la canasta básica. Hemos comprado canasta, arroz, frijoles, aceite, cafecito, que es lo que uno se acapara. Y aquí pues le doy gracias a Dios a Estados Unidos, que los dio, los halló, los encontró, los buscó de parte de Servichirbe, ¿verdad? Se colaboró y gracias. Hay que pedirle a Dios, le dije yo, que algún día el Señor nos va a mandar ¿verdad? Una bendición. Vaya, dije yo, gracias a Dios, lo que Dios le quiera mandar a uno, ¿verdad? La ayudita, dije yo, vaya, yo me siento contenta por la ayuda que nos han mandado de los Estados Unidos. El segundo proyecto que ejecuta el Departamento de Estado es la restauración y conservación de la Casa Barrientos, un sitio que es patrimonio cultural y de suma importancia para el municipio de los izalqueños. Este proyecto es de fondo de embajadores de preservar la cultura de los diferentes países. Y este proyecto que está liderando aquí estaba nominado y competía en una competencia global para los proyectos y ganó este proyecto para tener esta preservación de la historia aquí en este país. Hasta la fecha, la Embajada de los Estados Unidos ha hecho una inversión de $150,000, costo que representa un 55% concedido a la reconstrucción de dicho proyecto, el cual se estima que esté finalizado a mediados del 2022. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. 64. Ahora tenemos más información para usted, y es que el Banco Central de Reserva destacó las proyecciones de crecimiento económico que presentó el Fondo Monetario Internacional para El Salvador, que consideran posiciona al país como uno de los más dinámicos de la región. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, en su proyección de este día nos da un 9% de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Según el Fondo Monetario Internacional, El Salvador tendrá un crecimiento económico del 9% al cierre de este año, proyección que coincide con lo previsto por el Banco Central de Reserva. El presidente del BCR dice que son varios los impulsores del mejoramiento en la economía salvadoreña. Quizás el principal impulsor es la vacunación, el sólido proceso de vacunación que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha impulsado. El gobierno está comprometido con mejorar las condiciones del país mediante la inversión pública en proyectos altamente estratégicos de infraestructura vial, como por ejemplo el periférico Claudia Lars, Gerardo Barrios, la carretera Surf City. Otro impulsor de este crecimiento económico son las estrategias y políticas de apoyo al desempeño económico.
Pese a estas proyecciones, el funcionario dijo que aún no se ha concretado el acuerdo financiero con el FMI por 1.300 millones de dólares, pero asegura que continúan las negociaciones. Tal como lo comentó hace 2 semanas Jerry Rice, que es el vocero del Fondo Monetario Internacional, estamos en negociaciones, nosotros esperamos que se cierren lo más pronto posible. Eso es muy beneficioso para el país y nos respalda obviamente estas buenas estrategias y las políticas públicas que ha impulsado el presidente para poder recuperar la economía y que hoy el salvadoreño puede verlas. En cuanto a las remesas, dijo que aumentaron más del 31% respecto al año anterior, lo que genera más consumo por parte de los salvadoreños y se traduce en mayor recaudación tributaria. Las remesas familiares, que al mes de septiembre acumulan 5.485 millones de dólares, creciendo un 31.1% si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. La recaudación tributaria de enero a agosto de este año ha aumentado un 29.1%. El titular del Banco Central de Reserva reafirmó que debido a las acciones implementadas en el proceso de recuperación económica, a la fecha se han logrado rescatar al 100% los empleos que se habían perdido debido a la pandemia del COVID-19. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. El Banco de Desarrollo de El Salvador y el Ministerio de Hacienda firmaron un contrato de préstamo con el Fondo OPEP para el desarrollo internacional por 35 millones de dólares que servirán para crear al menos 4.500 empleos y contribuiría para conservar más de 8.000 puestos de trabajo en la economía formal del país. Y por 2 días consecutivos, el Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas realizó un paro de labores para exigir mejores condiciones laborales y denunciar actos de nepotismo dentro de la institución. Las autoridades, por su parte, consideran que ha sido una medida ilegal, por lo que interpusieron una demanda en su contra ante el Juzgado de lo Laboral. Mientras, los sindicalistas esperan establecer una mesa de diálogo y resolver sus diferencias. El paro ya finalizó, por lo que se espera que las actividades se desarrollen con normalidad. Y los diputados aprobaron la supresión de la celebración del Día de la Raza cada 12 de octubre y con la iniciativa se busca reconocer a los pueblos originarios, además de la promoción de derechos e identidades culturales. Los parlamentarios también aprobaron un pronunciamiento al respecto. Es por supuesto un avance, porque ya no estamos celebrando, como bien lo decía el diputado que antecedió, no hay nada que celebrar el 12 de octubre. Fue un genocidio. Fue realmente un día muy triste para nuestra historia, sin embargo debemos conocerla. La historia que está alrededor de la conquista de nuestro país y reivindicar los orígenes y los saberes ancestrales de los pueblos originarios en nuestro país. Gracias por continuar informándose con nosotros. La expansión poblacional en la capital es un tema que por años se ha mantenido al margen de las discusiones en el país. Sin embargo, especialistas abordaron esta temática poniendo como eje central el compromiso del medio ambiente. Más de 694,000 habitantes residen en San Salvador, siendo la zona metropolitana más densamente poblada en el país. Por ello, se presentó el plan de reordenamiento por parte de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, en donde se abordó la expansión, pero además que urbanizar sea amigable con el medio ambiente. De empezar a manejar esas áreas protegidas de borde, esas áreas que no deben ser tocadas, pero la otra parte importante de la estrategia es cómo eso se empieza a integrar y se empieza a vincular con lo que ya hemos hecho dentro de la ciudad construida. Entonces, cómo vamos a empezar a recuperar y sostener esos cuerpos de agua que todavía quedan, cómo empezar a buscar soluciones más adecuadas, cómo el tema de los drenajes lo empezamos a resolver de una manera más sostenible. Hay unos avances importantes en todo el plan maestro que hay de drenajes.
Para los especialistas en arquitectura, San Salvador en la actualidad es un potencial económico para inversionistas, que con proyectos nuevos e innovadores volvieran la capital un ejemplo de crecimiento económico basado en la construcción de inmuebles. Pues veo que es un reto, pero que a diferencia de hace ya unos años, los actores principales saben que tienen que tomar y tienen que asumir, ¿no?, los retos hacia una ciudad más sostenible, resiliente, inclusiva, donde hay elementos de transporte y movilidad alternativa, donde hay vivienda de interés social. Entonces, en ese contexto, el reto fundamental, aparte del consenso en este tablero, el tablero de los conflictos de intereses, consiste en tener los instrumentos de planificación adecuados. Yo creo que ya se tiene una visión, una estrategia. Creo que también hay mucho músculo financiero y mucho músculo que lleva a cabo tácticas. La cuestión es cohesionar el mundo de la estrategia con el mundo de la táctica y generar, en este caso, a partir del esquema director, unas reglas del juego que amalgamen precisamente esta estrategia con la atracción que supone incorporar a los stakeholders locales. El foro concentró sus ideas en los grandes retos de reordenamiento y desarrollo que aún presentan en la capital y sus municipios. Pues estamos sumamente contentos y entusiasmados porque una vez más en este foro vamos a tener la oportunidad de hacer una reflexión de grandes desafíos que tenemos en los temas de gestión de ciudad desde la institución metropolitana. ¿Y por qué desafíos? Porque advertimos siempre que hay degradación urbana, advertimos siempre que hay sectores con pocos capacidades instaladas para atender ciertas densidades habitacionales, en términos de equipamientos sociales, en términos de espacio público, en términos de conectividad. Necesitamos, para poder gestionar una ciudad, lógico, de la mano con los inversionistas, con la ciudadanía, con los gobernantes, pero una ciudad que sea verdaderamente la que nos merecemos. Según la OPAMS, el año 2021 ha mostrado un buen rendimiento en temas que encaminan a la zona metropolitana de San Salvador. Además, para el cierre de este año, aseguran que ya existen nuevos proyectos que traerán mejor desarrollo urbano. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Hay información que se genera en el ámbito internacional. Más de 700,000 estadounidenses han muerto a causa del COVID-19. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los hispanos, afroestadounidenses e indígenas son los más afectados. De acuerdo con un reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, los hispanos, afroestadounidenses e indígenas son los más golpeados por la pandemia en Estados Unidos, al aportar una cantidad desproporcionada de víctimas mortales a causa del coronavirus. Los expertos aseguran que la pandemia solo puso en evidencia una brecha que antecede a la aparición del COVID-19. Históricamente, y eso es cierto tanto en nuestra comunidad afroamericana como en nuestra comunidad asiática y en nuestra comunidad latina en específico, y la comunidad inmigrante en general, que siempre hay una desconexión entre la comunidad y acceso a cuidado médico. La comunidad científica explica que aunque el virus no discrimina, sí deja al descubierto a aquellos más vulnerables o en riesgo, ya sea por falta de fondos para acudir a un centro hospitalario, por falta de seguro o de recursos para buscar ayuda de emergencia o por falta de información vital para prevenir o actuar en caso de contagio. Para que la vacunación y las políticas de salud pública funcionen, debemos llevar la atención y servicios a las comunidades. No podemos seguir exigiendo que las comunidades y los pacientes vengan a nosotros. Expertos en el tema, entre ellos el Dr. Khan, aseguran que aunque una opción viable es la ampliación de la telemedicina, es necesaria una reforma al sistema de salud para que las comunidades más vulnerables tengan la educación y la atención necesarias para evitar que la brecha siga aumentando. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. Y así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias a usted por habernos acompañado. Que tenga feliz noche.